Agustín, muchísimas gracias por venir. Nos súper interesa saber todo sobre esta encuesta de consumos culturales, porque bueno, queremos saber, por ejemplo, si los argentinos y argentinas miran la tele y bueno, y un montón de cosas más. Pero antes, contanos, ¿quién hace esta encuesta? ¿Quién la llevó a cabo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La encuesta nacional de consumos culturales la hace el Ministerio de Cultura. Esta que se publica este año es la tercera de una saga que viene de... La primera se realizó en 2013, la segunda en 2017 y ahora tenemos datos bien actuales. Y eso es muy importante para poner en relación y analizar la evolución. Como les decía, luego genera y la produce el Ministerio de Cultura, una parte dentro del Ministerio de Cultura, que es el SINCA, el Sistema de Información Nacional de Cultura Argentina, y en esta edición también han colaborado distintos investigadores y especialistas de la Universidad de San Martín. ¿Y sabes cómo se mide? ¿Qué se llama a la gente? ¿Se la para por la calle? ¿Hay gente de todo el país? ¿Cómo se sabe que es representativa? Bueno, eso que preguntás es súper interesante porque lo que tiene esta encuesta es que es federal. Se realiza en todo el país con una muestra representativa de todo el país, con encuestas que se realizan de manera mixta, y es muy importante tener datos de todo el país. Estamos acostumbrados a analizar consumos y audiencias de tele, de radio, solamente con un panorama de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA, o con algunos centros urbanos, pero ahora, gracias a esta encuesta, tenemos datos y un panorama de todo nuestro territorio. Además es súper importante porque es como que todos tenemos intuición, ¿no? Y es algo de que si no lo medís, no lo sabés. Por ejemplo, todo el mundo te puede afirmar con mucha seguridad, no, la tele ya no se ve como antes. ¿Eso es verdad? Sí, a ver, absolutamente tener datos sirve para confirmar y también muchas veces para hablar con este respaldo, ¿no? Lo que vos indicás es de esa manera. Muchas veces decimos, bueno, la tele ya no se consume más, los diarios en papel no se leen más, la radio va a dejar de existir. Bueno, la encuesta sirve para ponerle números a esas afirmaciones y ver qué tan verídicas son. Lo cierto, por ejemplo, en el caso de la televisión, es que es el medio de comunicación más consumido en todo el país, es casi universal. ¡Vamos! Sí, ¡Siguen ahí! Yo sabía que estaban ahí. Nunca dudé de ustedes. ¿Pero hay un pero o no hay un pero? Bueno, los peros tienen que ver con que los consumos digitales crecen y comparten cada vez más espacio, compiten por el tiempo, ¿no? Los consumos culturales, los medios de comunicación, el cine, la radio, los libros, ¿sí? Compiten por nuestro tiempo de atención, viven de nuestro tiempo de atención, ¿sí? Claro. Entonces, en ese tiempo de atención es que las plataformas como Netflix o como Spotify o el tiempo en redes sociales compite y se queda con una parte cada año más importante de ese tiempo de atención. Pero no quiere decir que vengan a destruir o hacer desaparecer a los medios tradicionales, como si fueran capas geológicas, ¿no? Que se van apoyando, pero... Claro. Pero yo me refería también al hecho de que tal vez el consumo de la televisión no es el mismo. Porque tengo entendido que una de las cosas que se midió, por ejemplo, que se ve más noticieros y deporte, cosas que son en vivo y que hablan de actualidad, pero ya menos, por ejemplo, telenovelas o series. ¿Puede ser eso? Absolutamente, sí. Los contenidos de noticias y los deportes en vivo se han transformado en estos últimos, vamos a ponerle una unidad de medida estandarizada, en los últimos 10 años, en el contenido que distingue, o mejor dicho, que atrae a las audiencias a la televisión. Las ficciones, ¿sí? Las novelas, las series, las películas, ya son un espacio ganado o reservado para las plataformas de streaming. Claro. Este programa creo que es casi un programa de ciencia, noticiero de ciencia, así que tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas. No, pero la parte de educativa y documental también se ve bastante por televisión. Sí, absolutamente. Y además se da también esta combinación, ¿no? Digamos, la televisión produce muchos contenidos que también se terminan consumiendo, viendo en otras plataformas, ¿no? Como por ejemplo YouTube. Sí. Y también hay interacción, ¿no? Mucha gente ve la tele de una manera distinta, la ve compartiendo lo que ve en Twitter, quizás. Bueno, eso es algo que marca muy fuerte la encuesta, que es cómo utilizamos otros dispositivos mientras, por ejemplo, miramos la televisión, ¿no? Digamos, en esto de estar un poco también medio como locos con tener el teléfono todo el tiempo en la mano, miramos televisión comentando en redes sociales o buscando y consumiendo otro tipo de contenidos en redes sociales. A mí, por ejemplo, lo que me gusta hacer cuando estoy mirando una serie o estoy mirando lo que me interesa es googlear quiénes son los actores o algún personaje que me comí. Y eso es una práctica que marca la encuesta, está bastante difundida. Y otro fenómeno nuevo son los podcasts. Mucha gente ve series, después escucha podcasts, pero a mí me llamó la atención de la encuesta y aparte era una intuición que se me vio confirmada en la encuesta, que los hombres escuchan más podcasts que las mujeres. Sí, eso es así. La encuesta lo que marca es que los podcasts
comienzan a crecer, si bien son una parte de la escucha. Sí, la encuesta se divide entre lo que miramos, lo que escuchamos, lo que leemos, ¿sí? Y nuestros consumos digitales. Bueno, en la parte que analiza lo que escuchamos, los podcasts son una parte chiquitita, pero que va creciendo, ¿sí? En torno al 13 o 15% de los argentinos consume podcast, pero ahí claramente tenemos este sesgo, ¿no? De las características de la audiencia, principalmente o mayoritariamente masculina, con un foco en lo que va de los 25 a los 40 años de edad en segmentos etarios, y por otro lado con niveles socioeconómicos y niveles educativos altos, ¿sí? Podemos decir que como un consumo digital empieza por los segmentos sociales más pudientes y que más conocen de cierta manera ese tipo de contenidos, y es como también el huevo y la gallina, ¿no? ¿A quién le hablan los podcasts y quiénes hablan en los podcasts para que esa audiencia se sienta reflejada? Totalmente. O sea, esta encuesta da para hacerse un montón de preguntas que me imagino ustedes ya se estarán haciendo. Absolutamente. Los investigadores sociales. Ya dijimos un poco de lo que ves, después lo que escuchamos. Lo que leemos. Es una buena noticia. Claro, los jóvenes leen más de lo que se creía. Sí, bueno, la encuesta es muy contundente en ese aspecto. Los jóvenes son los que más libros leen y al mismo tiempo están muy conectados con la lectura de noticias. Por supuesto, al momento de analizar y de abrir ese dato de la lectura de noticias, encontramos que estas noticias se encuentran en plataformas digitales, en portales de noticias en internet o en redes sociales, ¿sí? Digamos, cuando abrimos ese dato dentro de los segmentos más jóvenes. Pero, digamos, volviendo al comienzo, ¿no? Esto de derribar ciertas frases armadas o ciertos prejuicios, en este caso hacia la juventud, de que no leen y que no le interesan las noticias, lo que muestra la encuesta es que le interesan mucho las noticias porque leen muchas noticias y al mismo tiempo también leen muchos libros en papel. Y los libros que consumen, ¿sabes? ¿Cambió algo en relación a los años? Dijiste que es la tercera vez que se hace la encuesta, ¿no? Entonces, ¿hubo cambios? Y ya que estamos, te pregunto si hubo cambios en relación a las encuestas anteriores, no solamente en relación a lo que se lee, sino también a lo que se ve y lo que se escucha. Bueno, empezando por los libros, efectivamente habría que analizar bien si hay un cambio en la medición porque la lectura en los segmentos más jóvenes creció. Claro. ¿Sí? Y por supuesto que incide la escolaridad en los segmentos más jóvenes al momento de analizar la lectura. Pero no deja de ser relevante que al momento de analizar los géneros, ¿no? ¿Qué leen los jóvenes? Claro. Encontramos ficciones, ¿no? Y literatura en general, y no solamente textos educativos. Por otro lado, en comparación con los años anteriores, hay que decir que la radio viene perdiendo algo de audiencia, pero no de una manera catastrófica, ¿no? Digamos, no de una manera que nos permita decir, bueno, en 10 años nadie va a escuchar radio. Eso no va a suceder. Con la tele no sucede eso, no hay una caída del encendido de tele o de las personas que responden que miran televisión, pero sí hay un crecimiento de las personas que consumen plataformas de streaming. Netflix, Amazon, etcétera, que sí crecen medio como a pasos agigantados, ¿no? Digamos, en 2013 no se había medido, imaginen lo que cambia el contexto de consumos. Ni siquiera se podía medir. Exactamente, digamos, en 2013 solamente estaba Netflix y empezando a dar los primeros pasos en el país, y ahora, 10 años después, en 2023, está arriba del 60% la cantidad de argentinos que consumen ese tipo de contenido. ¿Y al cine, al teatro? ¿Vamos? Bueno, ahí la encuesta marca que tanto el cine, el teatro y los recitales, ¿no? Las actividades culturales o los consumos culturales a los que hay que ponerle el cuerpo, ¿no? Digamos, hay que ir a un lugar a presenciar, se recuperaron muy bien después de la pandemia y en comparación con las encuestas anteriores crecen, ¿sí? Crecen la cantidad de personas que van a recitales, crece la cantidad de personas que va al teatro, lo mismo con la que va al cine. Y en particular es muy interesante otra vez acá los jóvenes. Los jóvenes son los que más van a recitales y los jóvenes son los que más van al cine, ¿no? Como para trazar esa línea de continuidad. ¿Y las redes sociales? Bueno, son como la vedette, ¿no? De los consumos porque están a tope, digamos. Las redes sociales tienen el mismo nivel de penetración entre los argentinos que, por ejemplo, la televisión. Wow. ¿Sí? Están en torno al 90%. El tipo de consumo que más penetra entre los argentinos es la escucha de música. ¿Sí? Digamos, después está la tele y después están las redes sociales. Y ahí lo que va a ser bien interesante, hay algunas pistas que deja este informe general, es ver
cómo los distintos sectores de la sociedad utilizan distintas redes sociales o de distintas maneras, ¿no? Esto de, bueno, los más jóvenes están más en TikTok, Twitch e Instagram, los más adultos utilizan más YouTube, Facebook, claro, ¿sí? Claro. Y ahí, por ejemplo, un dato que es muy relevante, sobre todo al momento no solamente de analizar consumos, sino de analizar, por ejemplo, agendas de los medios de comunicación, es que Twitter es una red social muy ruidosa, ¿sí? Pero poco utilizada, ¿sí? Un 16% de los argentinos. Es muy de nicho. Pero igual como que lo que pasa en Twitter parece como que es más de lo que realmente sucede. Son siempre los mismos hablándose lo mismo. Pero es que están los formadores de opinión, ¿no? Exactamente. Claro, Eso es lo que sucede. Están los formadores de opinión intercambiando y ahí es que se genera todo este ruido y sobre todo el intercambio entre los medios de comunicación y esa red social, que es lo que termina en algún punto por cerrar el círculo. Y Agustín, ¿por qué te parece a vos importante tener esta encuesta? Bueno, en primer lugar, porque es una encuesta federal, como les decía hace un ratito, tener datos de todo el país y poder analizar las realidades de estos consumos en todo el territorio nacional para no quedarnos únicamente con datos de Buenos Aires o de Córdoba o de Mendoza y Rosario, ¿sí? Por poner los principales centros geográficos, es muy importante. ¿Y se encontraron diferencias o es homogéneo? Bueno, todavía no se puede abrir la encuesta en relación a la dimensión sociodemográfica, Social, ¿no? Al lugar en donde habitan, pero sí se va a poder abrir en Patagonia, Centro, Buenos Aires, Cuyo y norte del país. Y eso va a ser muy interesante porque, por ejemplo, en las ediciones anteriores, 2013 y 2017, marcaba muchas diferencias en torno al uso de plataformas digitales, por ejemplo, ¿no? Digamos, era un fenómeno mucho más urbano, el uso de Netflix, de Spotify y de redes sociales, que en todo el país. Habrá que ver, tengo la hipótesis de que en esta encuesta nos va a mostrar un uso más homogéneo de estas plataformas digitales, porque pasó un tiempo en el cual el uso de estas plataformas subió. Pero por otro lado, también la encuesta es muy importante para la elaboración y para el diseño de políticas públicas, ¿no? Y tengo una pregunta, porque por lo que vos nos contás, lo único que bajó un poquito es la radio, pero poco, pero después la tele se mantuvo, aumentaron las plataformas, aumentó las redes sociales, aumentó el cine, aumentó el teatro. Entonces, los argentinos estamos evidentemente consumiendo más estos ítems que marcamos como consumos culturales, pero ¿en detrimento de qué? ¿Se sabe eso? ¿Qué dejamos de hacer? Yo si tengo que jugármela, por ejemplo, yo jugaba cuando era más chico mucho más al fútbol en la calle con mis amigos. Entonces me pregunto si no estará pasando eso, o si se puede complementar este estudio, o si eso está contemplado en el estudio. ¿Cómo es eso? Es una posible lectura decir que aumentamos nuestros consumos culturales en detrimento de otras actividades, también presenciales, pero creo, y en este caso la encuesta no tiene esa profundidad, tiene muchas profundidades, pero no esa, que lo que va cambiando es la cantidad de tiempo que dedicamos a los medios de comunicación y cómo van conviviendo. Es decir, miramos televisión, pero capaz y seguro que la miramos menos tiempo. Escuchamos radio, pero seguro que la escuchamos menos tiempo. ¿Y con qué lo complementamos? Bueno, con los Netflix, con los YouTube, con tiempo en Instagram. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que en los últimos años se abrieron muchos microsegmentos de consumo cultural, sobre todo pensado en las redes sociales, ¿no? Pensemos en todas esas burbujas de ocio, ¿no? Roberto y Garza las conceptualizó de esa manera hace algunos años y siempre me viene a la cabeza para describir esto, ¿no? Esas pequeñas situaciones donde nosotros sacamos nuestro teléfono celular y entramos a Instagram, entramos a Twitter, bueno, eso amplía el tiempo, muy de a poquito, pero amplía el tiempo que dedicamos a estos consumos. Y también supongo que hay como muchos más nichos diferentes, ¿no? O sea, ahora hay consumos muy diferentes, incluso dentro de los mismos sectores. O sea, los adolescentes no son un grupo homogéneo. Absolutamente. Y así con cada edad, ¿no? Se podría hacer lo mismo. Absolutamente. No son homogéneos ni en consumos culturales ni en referencias culturales, ¿no? Y eso suma mucha complejidad. Pasando a otro tipo de análisis, por ejemplo, al momento de pensar cómo hace la tele, cómo hace la radio para llegarle a los jóvenes. Claro, ya no es tan masivo. Exactamente. No vamos a consumir todos lo mismo. Existe mucha más oferta y muchos más canales para hacer llegar esa oferta a todos los segmentos sociales. Y Agustín, vos mencionabas que esto era importante para el diseño de políticas públicas, como por ejemplo...
Bueno, como por ejemplo pensar a través de qué canales el Estado intenta hacer llegar información de interés público a sus ciudadanos, a través de analizar el consumo de medios de comunicación, a través de pensar y diseñar políticas culturales en orden territorial para entender cuáles son aquellas prácticas culturales que realmente convocan a una sociedad o a una comunidad determinada. Y particularmente a mí me parece lo más interesante que es no pensar y no analizar y no diseñar políticas para distintos territorios con el termómetro de Buenos Aires. Total, ¿no? Que eso es una falencia muy habitual en nuestro país, que es muy porteñocéntrico, ¿sí? Y en este caso me parece que lo que nos muestra la encuesta es que existe un crisol de consumos y de prácticas que con estos datos tenemos la posibilidad de analizarlos puntualmente para pensar cómo incidir en esos contextos. Agustín, supongo que debe estar re contento con esta encuesta porque nada mejor para un científico social que datos, ¿no? de lo que hacemos las personas. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gustazo. Muchísimas gracias, Agustín. Y no se vayan, que ya seguimos con más La Liga de la Ciencia. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.